Niñas y niños, el día de hoy comenzaremos una serie de videos que nos permitirá leer libros. En estos libros vamos a pasar por muchos estados. Un día tendrás corazones en la cabeza. Otro día pajaritos en la cabeza. Pero quiero que abras muy bien los ojos para leer y así te crezca el cerebro y pienses mejor. Así con tu imaginación viajarás por las nubes. Tu mente irá como una montaña rusa. ¡Oh! Y será como un viaje por el mundo donde visitarás muchos lados. Es por eso que yo te invito a leer la siguiente historia. Recuerda, tendrás que responder algunas preguntas y pon atención a las observaciones que te voy a dejar. Pongámonos a leer. George Washington Carver, por Minnie Timenez. El niño y la naturaleza. Susan Carver se paró frente a su cabaña mientras un pequeño niño vaciaba sus bolsillos. El niño se llamaba George. Susan y su esposo Moses lo cuidaban desde que era bebé. George había estado vagando nuevamente por el bosque. George amaba los bosques cercanos a la granja de los Carver en Missouri. Siempre traía plantas, insectos, rocas, ranas y de manera ocasional reptiles. A la tía Sue no le importaba que George coleccionara cosas. Lo que ella no quería era su colección dentro de la cabaña. Susan y Moses Carver sabían que George tenía dones especiales. ¿Por qué? Porque el niño había hecho su propio huerto en el bosque. También había hecho experimentos con el suelo y la luz del sol. Ningún niño de las otras granjas había hecho esas cosas. La mayoría de la gente pensaba que George era un genio. Las palabras de vocabulario es ocasional, que significa ocurre a veces, experimento, que es cuando se realiza algo de ciencia o se quiere probar algo, y genio, que es una persona que piensa diferente, muy inteligente. Continuemos. Yo quería saber el nombre de cada piedra, flor, insecto, pájaro y bestia. Yo quería saber dónde obtuvieron el color, dónde obtuvieron vida. Pero ninguno me lo decía. George Washington Carver. Un niño inteligente. Los Carver estaban decididos a darle una buena educación a George. Pero las escuelas más cercanas a la casa eran solo para niños blancos. Cuando George cumplió 12 años, lo enviaron a una escuela para niños afroamericanos. La escuela estaba a 8 millas de la granja de los Carver. Entonces, George tuvo que irse a vivir con otra familia que vivía cerca de la escuela. George fue a una escuela para niños afroamericanos como esta. Pero la escuela era muy fácil para George. Él era,
mucho, el niño más inteligente de la escuela. George dejó la escuela y se mudó a Missouri, donde pudo acceder a una mejor educación. En la escuela secundaria, George fue un alumno estrella. Después que George se graduó, comenzó su propio negocio de lavandería. Pero George seguía sediento por aprender. Quería ir a la universidad. El desafío de la universidad. En 1885, una universidad en Highland, Kansas, le envió una carta invitándolo a asistir a la misma. Cuando George llegó a la universidad, no lo aceptaron. No sabían que él era afroamericano. Al igual que muchas universidades de esa época, esta era solo para estudiantes blancos. George quedó profundamente decepcionado, pero siguió leyendo y aprendiendo por su cuenta. George Carver fue el segundo afroamericano en asistir a la Universidad Simpson. En una visita a Iowa, George encontró una familia que lo alentó a ir a la universidad local. En 1887, George empezó a tomar clases en la Universidad Simpson. Él fue el segundo estudiante afroamericano en asistir a esa universidad. Estudió arte y música, pero George quería estudiar las plantas y la agricultura. Se trasladó a la Universidad Agrícola del estado de Iowa, donde aprendió sobre cultivos, suelos, fertilizantes, ganadería y mucho más. Comienza una brillante carrera como profesor. George fue un alumno sobresaliente en la Universidad Estatal de Iowa. Después de graduarse, le ofrecieron quedarse como profesor. También comenzó a investigar las plantas y sus diferentes usos. Muy pronto, los científicos del resto del país conocieron sus estudios sobre las plantas. Un día, una carta del famoso educador Booker T. Washington, que había fundado una escuela para afroamericanos en Alabama, llamada Instituto Tuskegee, llegó a su oficina. Esa fue una señal en la vida de George Washington Carver, de que su vida cambiaría para siempre. El Instituto Tuskegee fue fundado para educar a afroamericanos. Palabra de vocabulario, señal. Señal, es un signo, es algo que te indica que algo va a pasar. Continuamos. Carver trabajó con granjeros para mejorar sus cultivos. Booker T. Washington quería que Carver desarrollara un nuevo programa agrícola en Tuskegee. Sabía que en el sur, la mayoría de los granjeros eran afroamericanos. La mejor forma de mejorar sus vidas era enseñarles agricultura. Carver aceptó el trabajo, aunque el pago iba a ser muy poco. La idea primordial de todo mi trabajo fue ayudar a los granjeros y llenar las mesas de los hombres pobres con comida. George Washington Carver.
Los cultivos como el maní tenían otra ventaja. No eran atacados por los insectos. Carver creía que al usar productos naturales, el suelo mejoraría y ayudaría a crecer las plantas. Quería que los granjeros sembraran cultivos como el maní y el boniato para proteger los suelos. Pero esto le creó un nuevo problema a Carver. Si muchos granjeros producían maníes y boniatos, él tendría que encontrar más formas de usar esos cultivos. Carver hizo experimentos en su laboratorio. Usando artefactos y procesos simples, creó cientos de nuevos productos a partir de estos cultivos. Todo esto podría ayudar a los granjeros a ganar dinero por otras vías. Carver trabajó en su laboratorio para inventar nuevos usos para los cultivos comunes de las granjas. Llega la fama. Su trabajo lo hizo famoso en fama. Su trabajo lo hizo famoso en todo el país. El gobierno de los Estados Unidos le pidió que trabajara con los productos hechos con plantas. Thomas Edison, quien era famoso por el invento de la bombilla eléctrica, le ofreció un trabajo también. Pero Carver decidió quedarse en Tuskegee y continuar su trabajo para mejorar la vida de los granjeros. Carver no dejó de trabajar y enseñar hasta que tuvo más de 70 años. Carver fue honrado con una estampilla por el Servicio Postal de los Estados Unidos. George Washington Carver murió en 1943 a los 79 años. Fue enterrado en el Instituto Tuskegee. Las siguientes palabras fueron escritas en su tumba. Ellas dicen lo que fue más importante para este gran hombre. Él pudo haber agregado fortuna a su fama, pero no le importó ni una ni la otra. Encontró felicidad y honor en ayudar al mundo. La vida de George Washington Carver. 1864. Nació en Missouri. 1877. Va a la escuela. 1884. Finaliza la escuela secundaria. 1891 a 1896. Va a la universidad. 1896. Comienza a trabajar en el Instituto Tuskegee en Alabama. 1921. Carver habla en el Congreso de los Estados Unidos acerca del uso del maní, lo cual lo hizo famoso. 1940. Carver dona todo su dinero al Instituto Tuskegee para la investigación agrícola. 1943. Fallece a los 79 años. Al terminar el libro, vamos a trabajar en la estrategia de lectura del libro, que es la idea principal. La idea principal es: Carver fue famoso por su trabajo. De dos detalles en la historia que muestre por qué fue famoso en su trabajo. Dos detalles. Eso ayuda a entender la idea principal, que Carver fue famoso por tu trabajo. Buena suerte y nos vemos en el próximo libro.